Ahora está el tema de transmitir, transmitir en vivo en Facebook. Ahí, a ver, no, se llama Ibis Campus. Ibis Campus. Share to your page. Ibis Go Live. Ya está grabando. Ya está todo, creo. No sale como si estuviera transmitiendo. No está transmitiendo. Ah. Live stream sub-webinar to Facebook Live. What? Ah. Ay, ay. A ver otra vez. Transmitir. Vivo en Facebook. A veces se pone chúcaro esta cosa. A ver. No me deja transmitir esto. Siempre pasa algo. Una aplicación impide que Microsoft Edge se conecte con seguridad a este sitio. ¿Qué es esto? Sistemas. Estos sistemas. Facebook.com. Creo, ay, creo que es la red cableada que no me deja transmitir. Sí, era la red cableada. A ver, en vivo Facebook. Y ahorita sí salimos, ¿ah? Ibis Campus. Y salimos share on your page. Ibis Go Live. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de IBIS Campus, la iniciativa educativa, comunicacional de IBIS Latinoamérica para poder hacer llegar temas en boga sobre innovación y tecnología en el Perú a toda la base de personas y actores interesados en la materia. Soy Carlos Zúñiga, soy jefe de marketing y PR de IBIS Latinoamérica. Antes de empezar, les voy a contar un poquito de quiénes somos. Somos una empresa que desarrolla soluciones B2B de transformación digital para volver más eficientes los distintos pasos dentro de una cadena de suministro en las empresas y mejorar también el relacionamiento entre proveedores y grandes compradores. De hecho, dentro del ecosistema digital de negocios de IBIS coexisten 120 de las más grandes empresas compradoras del Perú y adicionalmente están decenas de miles de proveedores. Esto genera oportunidades de negocio cuando uno pertenece a este ecosistema digital para ponerse en contacto y poder crecer, ya seas una empresa grande o una empresa pequeña. Nosotros creemos fervientemente en el desarrollo tecnológico y en innovación en el Perú y por eso es que tenemos no solamente nuestros productos diseñados para este propósito, sino que adicionalmente tenemos iniciativas informativas, tenemos un canal de noticias, que es un portal que se llama noticias.ibis.pe y tenemos esta serie de webinars que hacemos que se llaman IBIS Campus. Esta es la cuarta edición. Como siempre, como cada quincena, vamos a dar unos breves minutos para que el resto de personas se puedan conectar y puedan sacarle provecho a este webinar. Podemos ir haciendo un breve spoiler de qué es lo que vamos a ver hoy para quienes se están conectando. El, el expositor del día de hoy es Jaime Dupuy, quien está conectado con nosotros ahorita. Él es gerente de asuntos legales y regulatorios de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, que es popularmente conocida como COMEX.
Y además es una persona que ha estado, digamos, muy involucrada, que tiene mucho conocimiento sobre el tema que vamos a tratar del día de hoy. Y me consta porque hemos participado de debates en tiempos pasados, precisamente sobre la materia, porque no es la primera vez que en nuestro país se habla a nivel regulatorio sobre intermediación, sobre plataformas de intermediación, sobre el modelo de intermediación. Así que de eso vamos a tratar el día de hoy. Eh, Vamos a dar unos breves minutos más para que el resto de personas se puedan conectar. Ya saben también que esto, para quienes no se lograron inscribir en el Zoom, donde estaremos, por supuesto, leyendo las preguntas, vamos a transmitirlo en Facebook Live también. Así que pueden hacer sus preguntas por allí, pueden hacer sus preguntas por aquí y vamos a leerlas mientras vamos avanzando. No sé si aquí, mientras hacemos el preámbulo, Jaime, quieras comentarnos algo. Sí, no, gracias Carlos. En verdad, saludarlos a todos. Es un tema muy interesante. Creo que va a ser interesante y divertido tener la conversación ahora. Y sobre todo porque coyunturalmente también como que adquiere mayor relevancia el tema, ¿no? Sobre todo, me imagino que muchas personas habrán estado viendo las noticias. Por ejemplo, el caso específico de las plataformas de movilidad y delivery. Y hay toda una discusión que se está dando en el Congreso a partir de un proyecto de ley que se ha presentado y que se viene discutiendo. Entonces, eso lo vamos a también tocar parte de la conversación, pero creo que va a ser una forma de como que darle mayor cercanía al tema que podemos conversar, ¿no? Sí, la verdad es que efectivamente estos son, o sea, son temas que finalmente, de una manera u otra, terminan impactándonos a todos y se hablan y están en el debate y muchas veces no les prestamos la atención suficiente o muchas veces no nos lo explican de la manera en la que es fácilmente entendible y entendemos la magnitud del impacto que tiene para nosotros, ¿no? Y precisamente en la búsqueda de la persona idónea para poder hacer ese ejercicio de así explicarlo como para todos, para todas y todos, es que hemos ido a tocar la puerta de Jaime, quien muy amablemente ha aceptado a participar de esta edición de Ibis Campus para explicarnos, pues, en sencillo, porque además es gran versado en la materia de la que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, modestia aparte, por supuesto, ¿no? Jaime es una persona muy modesta, pero igual vamos a reventarle un poco de cohete porque, sí, porque nos lo merece. Además, es un esfuerzo eso de estar, ¿no es cierto? De estar todo el tiempo batallando, ¿no? Para que haya un poco de calidad regulatoria en el país. Eh, Sí, no, sin duda, ¿no? Porque al final, y eso de repente es un poco difícil de asimilar, ¿no? Pero, por ejemplo, Comex Perú al final es un gremio empresarial. Entonces, muchas veces tratar de explicar que si bien somos un gremio empresarial, lo que buscamos con cada intervención o cuando nos metemos en un tema, como puede ser el de economía digital, siempre lo hacemos pensando en que en realidad tenemos que contar con un marco legal que sea bueno, que sean normas buenas y que al final termina repercutiendo en el ciudadano. Entonces, desde un gremio empresarial, tener este discurso a veces puede generar un poco de dudas, ¿no? Pero en realidad esa es nuestra motivación. Acá no se trata de defender algún modelo de negocio o alguna empresa en particular, sino generar un marco legal o un ecosistema que en realidad favorezca a todos aquellos que participan en el ecosistema, seas emprendedor, seas consumidor, seas una persona que pueda prestar el servicio, ¿no? Un autoempleado, un trabajador independiente, etcétera, ¿no? La idea es que todos aquellos actores que participan dentro del ecosistema en sus distintos roles se vean beneficiados por un tipo de, una nueva forma de hacer las cosas, que ahora, claro, es nueva, relativamente nueva, porque ya tienen unos años atrás, pero va a ser la forma normal de hacer las cosas. Entonces, en realidad, es ese tipo de discusiones que siempre llegamos en algún momento en donde decimos, oye, no, esto no se debería hacer, con un cierto tipo de resistencia, que cuando seguramente en unos años más adelante veamos para atrás, digamos, qué absurdas las conversaciones que teníamos antes, ¿no? O sea, hay un detalle clave en lo que has dicho que es
cuando, digamos, o sea, hacer las cosas para que ganemos todos, ¿no? Y eso es, creo que eso es lo más importante de destacar y es a donde deberíamos apuntar siempre. Pero por lo menos Jaime apunta a eso. Así que vamos a dar una segunda bienvenida para quienes recién se están conectando, antes ya para dar inicio a la transmisión. Eh, Soy Carlos Zúñiga, soy jefe de marketing y PR de Ibis Latin America. Este es el cuarto episodio de Ibis Campus, que es la iniciativa informativa de Ibis para llevar un poco de información sencilla, pero importante sobre los temas en boga que tienen que ver con tecnología e innovación en nuestro país. Nosotros, como empresa, apostamos por la transformación tecnológica del Perú, no solamente con información, sino también con los productos que desarrollamos, que están pensados tanto en proveedores como en clientes compradores, y lo que busca es relacionar y volver más eficiente esa relación, automatizando procesos, haciendo que toda la cadena de provisión funcione mejor para así todos ganar juntos, ¿no? Y estar en una mejor posición y que todo opere de mejor manera. Para eso hay distintas soluciones que abarcan desde los requerimientos internos dentro de las empresas hasta la gestión de los pagos a los proveedores. 120 de los más grandes compradores del Perú están en el ecosistema digital de negocios y también decenas de miles de proveedores con los que pueden transaccionar todo desde dentro de la plataforma. Ese es nuestro aporte, ese es uno de nuestros aportes a la innovación en el Perú, y la otra son iniciativas como esta y en particular en este episodio de Ibis Campus, que es la innovación de la intermediación. También agradecemos a Jaime Dupuy, que es gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, que es COMEX, por darnos un poco de su tiempo para hablar con nosotros sobre este tema que está ahora mismo en boga y que se está debatiendo en espacios de donde podría obtenerse una regulación que quizás podría no ser óptima. Así que, sin más, ahora sí, de manera formal, gracias Jaime, por favor, te cedo la palabra. Sí, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y a Ibis en general. Y bueno, saludos a todos los que nos están escuchando en estos momentos, ¿no? Trataré de hacer una exposición que además que sea lo más dinámica posible, porque creo que es un tema que como es muy de ahora, me imagino que pueden haber muchas preguntas o comentarios y por favor, siéntanse en total libertad de hacerlas en tiempo real, y ahí Carlos me las irá pasando y al final podemos hacer como que una presentación, conversación, ¿no? Pero para empezar, les he hecho una breve presentación muy visual para entender un poco de qué estamos hablando, ¿no? Y ahí sí, por favor, Carlos, si me ayudas con la primera lámina. La siguiente. Esto nace todo lo que tenga que ver con las plataformas de intermediación, está muy relacionado con lo que se puede llamar economía colaborativa o economía de plataformas, ¿no? Y eso nace en un momento dado ya hace unos años atrás, porque en realidad no es tan novedoso, en donde hay un cambio de paradigma, ¿no? Tanto el Internet como las nuevas tecnologías, como la telefonía móvil, por ejemplo, generaron un gran cambio en los hábitos de consumo de la sociedad, ¿no? Esta relación tradicional que pudiera existir entre quien ofrece un producto o servicio y quien lo adquiere, definitivamente ha venido cambiando con los años. Entonces, vamos a ver casos muy concretos del día a día que todos vamos a estar, me imagino, familiarizados, ¿no? Mira, por ejemplo, en la siguiente lámina, para que vean más o menos el contraste. Tenemos por un lado pues un negocio tradicional de hoteles u hostales, ¿no? Mientras que tienes una parte, un tipo de modelo disruptivo, novedoso, que es prestar un servicio similar al del hotel, es decir, el tener acceso a una habitación en donde poder pasar una noche. De repente no necesariamente es el mismo servicio, ¿no? Pero definitivamente es la forma, digamos, tecnológica de poder utilizarlo a través de los aplicativos, como puede ser un Booking, un Airbnb, en el día a día. O la siguiente lámina, no solamente en el negocio o en la actividad de los hoteles, sino, por ejemplo, en el de la movilidad, en el transporte de personas, ¿no? Por un lado, tenemos pues, los taxis tradicionales, que siempre hemos conocido, versus los aplicativos ahora cada vez más generalizados de intermediación de transporte. Y van a ver que utilizo mucho la clasificación, o trato de guardar mucho las formas de las palabras que les estoy explicando, porque después vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿no?
una cosa es un servicio de taxi y otra cosa un servicio de intermediación de transporte de personas. En este caso específico, por ejemplo, la típica es la del mall, ¿no? Que al final estamos hablando pues de la forma tradicional de ir a comprar un producto a un centro comercial o a una bodega, a un establecimiento, versus el comercio electrónico, ¿no? Lo mismo que puedes realizar a través de la compra con un aplicativo, ya sea que lo hagas pues a través de un establecimiento comercial, es decir, simplemente la digitalización de la compra o una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? Ya en un formato no solamente del negocio al consumidor, sino entre personas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, casos de Mercado Libre, o eBay, o Linio, no sé, algunas plataformas que al final tienen un modelo híbrido, ¿no? Donde pueden ser las mismas personas naturales las que pueden vender productos, ya sean nuevos o usados, o que, o que lo haga un establecimiento comercial. Y otro caso adicional es el que les presento en la siguiente lámina, que es un caso que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es, por ejemplo, la parte tradicional de servicios profesionales, ¿no? Por ejemplo, de mejoramiento del hogar. Llámese, pues, carpintería, albañilería, gasfitería, etcétera, versus la forma también de hacerlo a través de un aplicativo y otra vez vía un servicio de intermediación para esos mismos servicios que pueden prestarse a través de el aplicativo, ¿no? Y la siguiente, por favor. Y esto nos lleva a lo que podemos entender como economía colaborativa. Aquí les voy a dejar un videito que me pareció muy simpático, muy corto, para poder entender un poco más fácilmente en qué consiste. Igual creo que no se escuchó el audio, ¿no? Tenía Eso audio, es pero de repente... exactamente lo que estaba viendo de resolver, porque parece que no ha salido del audio. Sí, bueno, pero en todo caso era un video más o menos explicativo porque que puede ser más llamativo como para entender un poco la economía colaborativa. Pero en la siguiente lámina ya podemos hablar un poco más del tema. A ver. Eh, Algunos le llaman economía colaborativa. Ahí sí estaba hablando con el audio. Pero bueno, algunos le llaman economía colaborativa y yo creo que adicionalmente a eso podemos utilizar un concepto que a mí me gusta más de economía de plataformas. Pero, a ver, cuando surge este concepto de economía colaborativa, ¿qué estaba detrás? Y era toda esta idea de que habían personas que podían tener activos, llámese pues un departamento, o tener un vehículo, o tener algunos bienes en tu casa que de repente ya no usabas, y que de repente, como están ahí, no los usas, están como que subutilizados, ¿no? Y puedas generar una red por la cual de repente esos productos que tú no utilizas o utilizas poco pueden ser aprovechados por otras personas y que se pueda generar como una red de intercambio, de colaboración para que esos productos al final, bajo un concepto de eficiencia, puedan ser destinados a productos que le puedan dar un mayor valor. Entonces, por ejemplo, el hecho de que yo puedo estar realizando una actividad, yo puedo trabajar, ¿no? Un horario fijo o realizar una actividad porque soy estudiante, pero de repente tengo algunos días libres al día que puedo utilizarlos para prestar un servicio de transporte utilizando mi vehículo, ¿no? O que sea, no sé, algunas veces al año, por ejemplo, si soy profesor y de repente tengo las vacaciones del verano, que puedo utilizar esas vacaciones para ganar un ingreso adicional a través del uso del vehículo y por lo tanto utilizo una red con la cual puedo contactarme con otras personas que de repente necesitan que se les preste ese servicio de movilidad y podamos conectarnos y lo hagamos, ¿no? A través de una retribución económica. Eso es un poco la idea que había detrás de economía colaborativa, o que yo tenga un departamento o un cuarto, ni siquiera un departamento, sino un cuarto dentro de mi habitación que de repente ya me quedó grande, no lo utilizo y digo, bueno, esto de repente lo puedo poner
dentro de un sistema por el cual alguien que necesite la habitación por un tiempo determinado, ya sea corto, mediano o largo, quiere utilizarlo, ¿no? Entonces, de ahí donde surge este concepto de economía colaborativa con un concepto, primero ya no tanto B2C, sino de más peer-to-peer, ¿no? De persona a persona, con esta idea de eficiencias en cuanto a la distribución y asignación de los bienes o servicios que se puedan prestar, y una serie de beneficios o externalidades positivas alrededor, ¿no? Por ejemplo, eficiencias en cuanto, no sé, por ejemplo, en el transporte, de medio ambiente, ¿no? Un auto que de repente tiene una transitabilidad más eficiente porque constantemente está en movimiento, pero con un objetivo específico, no está rondando ociosamente por la ciudad buscando un cliente, te genera pues menos efectos contaminantes, ¿no? O ahorros en general, ¿no? Porque son cosas muy directas, o sea, uno quiere algo, el otro quiere también, se juntan y se logra, ¿no? Y todo este concepto de eficiencias al final te lo da el uso intensivo de las nuevas tecnologías, o sea, al final el elemento preponderante en todo este tema, lo que le puede dar la escalabilidad a todos estos tipos de relaciones nuevas que se puedan generar, es justamente el uso de tecnologías y la masificación que se pueda dar, ¿no? A mí me gusta mucho un ejemplo que usa, por ejemplo, Oscar Montezuma, amigo nuestro, cuando también trata de explicar el tema de las economías colaborativas, él habla mucho de lo que antes pudo haber sido el corcho de Wong, o sea, como que ahorita las tecnologías pueden suplir lo que antes era el corcho de Wong, y no sé si se acuerdan, pero por lo menos yo vivía cerca del Wong de 2 de Mayo, que fue uno de los primeros Wong que existió. Y yo me acuerdo que había un corcho, en donde es más, ahora, y eso se ve, por ejemplo, creo que en Promar, o en esas tiendas de mejoramiento del hogar, donde tú tienes este gran corcho y si tú quieres prestar un servicio vas y pones tu papelito, ¿no? Por ejemplo, no, escarchado, y pongo mi nombre y llámame a este teléfono, o pongo, soy carpintero, soy pintor, o simplemente, no sé, tenía un carro que lo quiero vender y ponías tu corchito, vendo carro, tales características, y pongo mi teléfono. Entonces las personas que llegaban al establecimiento, claro, pasaba por el corcho y empiezas a ver, ah, mira, qué interesante, o yo estoy buscando un gasfitero, entonces vas, ok, ¿cuáles son los gasfiteros que hay por acá? Entonces, pum, si querías, lo agarrabas, y lo llamabas, y te contactabas y cerrabas la transacción, ¿no? Entonces, imagínense que tradicionalmente había este corcho, pero ahora lo que hay, pues, es el Internet, es una gran red que justamente te puede ayudar a que no solamente tengas el límite de posts en este corchito que solamente puedes acceder yendo presencialmente al establecimiento, sino que ahora tienes el Internet a tu disposición en cualquier momento, con un corcho enorme, en donde vas a tener todos los servicios y productos habidos y por haber, ¿no? Al final no tiene límite, todo al final puede ser, estamos hablando de servicios financieros a través de una mentalidad de economía colaborativa, como puede ser el crowdfunding, ¿no? Recaudar fondos entre las mismas personas, o en materia de servicios profesionales, como les puede dar el caso esto que les puse en los casos, ¿no? Hay aplicativos nacionales como Helpers, hay muchos de limpieza, por ejemplo, de intermediación de servicios de limpieza, ¿no? Como Loop, como Hadas, Housekeep, en fin, hay una serie de aplicativos que se vienen dando, y no solamente les estoy hablando de los grandes aplicativos que podemos conocer mundiales, ¿no? Que también llegan a operar al país, como puede ser pues, un Uber, un Cabify, o Rappi, Pedidos Ya, etcétera, sino estamos hablando de mucho emprendimiento nacional, ¿no? El hecho que pueda haber un ambiente propicio para la innovación dentro del país bajo este concepto de economía colaborativa, economía de plataformas, de crear modelos similares, algunos de ellos buscando un fin lucrativo, otros de repente con un fin un poco más de ayuda social, ¿no? Por ejemplo, el caso que les pongo de Loop, al final, claro, es una intermediación de servicios de limpieza, pero que está destinado, por ejemplo, para mujeres venezolanas, ¿no? Para ayudarlas. Entonces, llegamos a lo que podría ser este modelo de negocio de las economías colaborativas para entenderla ya un poco mejor, ¿no? Cada vez vamos aterrizando un poco más. Y en la siguiente lámina, esa sí de repente no es tan bonita porque es propia, hecha por mí. Traté de hacerla lo mejor posible, pero para entender un poco cuál es el concepto de la economía colaborativa, y creo que lo más fácil y es más recurrente es verlo como esta figura de un triángulo, ¿no? Donde tienes en la parte de arriba la plataforma digital, el corcho, como intermediario, y abajo vas a tener por un lado el consumidor y por un lado el proveedor, es decir, el que provee el servicio y el que consume el servicio, o el que vende el producto y el que compra el producto, ¿no?
Y en estos casos habrá que determinar bien cuáles son los servicios que se prestan para determinar efectivamente cuáles son las relaciones que se van a generar. Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando, y creo que este triángulo puede reflejar mejor, por ejemplo, el caso de la economía de plataformas en materia de movilidad de personas. Pongamos el caso pues, de estas plataformas tipo Uber, Didi, Cabify, Bit, ¿no? Y nacionales también, como Taxi, SOS Mamá y otras más que pueden haber. Al final vas a tener un proveedor, que es el proveedor de un servicio de transporte, que es el conductor, una persona independiente que tiene su vehículo, que quiere prestar su servicio de intermediación. De repente es taxista, de repente no es taxista, de repente es taxista, pero adicionalmente utiliza los aplicativos para complementar sus servicios. De repente es una persona que simplemente, como les dije, puede trabajar 1 hora al día, de repente es una persona que puede trabajar 1 hora, un día a la semana, o como puede trabajar algunos meses al año. Componentes importantes de todo este elemento es la flexibilidad, la independencia, la autonomía. Entonces tienes esta persona que en algún momento determinado quiere prestar un servicio de movilidad utilizando su vehículo de propiedad o que de repente lo está alquilando. Entonces tiene que contactarse con la clientela, que va a ser el consumidor. Entonces ambos al final lo que hacen es subirse a esta red, a esta plataforma, justamente para hacer esta conexión entre la oferta y la demanda, con los reducidos costos de transacción que esto se genera, porque esta conexión es casi inmediata. En el momento en que uno quiere un servicio de transporte, tú te vas a conectar a tu aplicativo y no te vas a tardar mucho como para que ya tener la persona que quiera hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué función va a cumplir la plataforma? La plataforma lo que va a hacer es generarte el espacio para que tú puedas acceder y conseguir esta gran clientela, esta red de contactos. Pero la plataforma no te va a prestar el servicio de transporte. La plataforma no les va a pagar a ninguno de los dos. Todo lo contrario, ambos, en el caso, por ejemplo, de movilidad, el conductor, el que provee el servicio, ese es que al final hasta le tiene que pagar a la plataforma justamente por darle el acceso a tener a su disposición esta gran masa de clientes a los que va a poder tener acceso, porque si no lo tuviera, tendría que salir a la calle a buscar a alguien que le pueda parar, o la típica empresa un poco más tradicional de que llames por teléfono y haya pues un call center, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de una plataforma que simplemente va a prestar un servicio de intermediación, de poner a disposición de las partes esta gran red para que ellos puedan conectarse. Y claro, de repente este triángulo digamos, puede ponerse un poco más complicado cuando hablamos de otros tipos de modelos, ¿no? Si de repente hablamos, por ejemplo, de la intermediación de los servicios de delivery, ¿no? Y aquí estamos hablando pues, como un Rappi, como un Pedidos Ya, o nacionales también, como puede ser un Chasqui o un Urbaner, más relacionados con mensajería, por ejemplo. Ya de repente no es un triángulo, sino estamos hablando de un rombo, ¿no? Ya tienes como que 4 agentes, ¿no? Porque vas a tener igual la plataforma de intermediación, que son los que les he comentado, y abajo tendrás el consumidor, que va a seguir siendo el usuario, la persona que quiere comerse una hamburguesa o que quiere un producto de una bodega o de un supermercado. Vas a tener el establecimiento que se lo va a vender, el restaurante, la bodega, y vas a tener al repartidor, que es el que se lo va a llevar. Entonces, en estos casos específicos, otra vez, la plataforma no le está pagando a ninguno, porque no le va a pagar. Es el consumidor quien va a pagar por el producto, y seguramente le va a pagar el establecimiento comercial, y será el establecimiento comercial el que a su vez le tendrá que pagar al repartidor, que va a ser también una persona independiente, que puede utilizar su vehículo para prestar el servicio de transporte o del delivery del producto, y que lo podrá hacer en el momento que él quiera, cuando lo quiera, cómo quiera hacerlo, bajo un sistema en el cual ni siquiera se está obligado a hacer los pedidos, sino que en general como funcionan las plataformas generalmente, y acá también un paréntesis, creo que es errado hablar de un modelo de las plataformas en general, porque en realidad cada empresa que les he dicho, cada plataforma de la subcategoría, es decir, de las plataformas que les he hablado de movilidad, de las 3 o 4 que pueden existir actualmente, y a su vez en las de delivery, cada una al final es un modelo de negocio distinto. O sea, podemos estar hablando que de repente hay un patrón general común que suele darse, que es más o menos esta explicación que les estoy dando, pero igual cada uno va a tener su propia particularidad en cómo funciona, pero generalmente es como se los estoy explicando. Entonces, generalmente estos repartidores, otra vez, son independientes, y la forma en que realmente sucede es que estas personas, ya sea conductor o repartidor, van a recibir como una especie de subasta. Al final, el sistema, por el algoritmo, lo que va a hacer es generar los pedidos que hagan los consumidores, se los pasarán a las personas que de repente pueden estar más próximos
y esa es parte de la innovación y la tecnología que tiene cada plataforma para hacer más eficientes sus sistemas. Y esa le saldrá a cada repartidor o conductor que puede estar lo más próximo, pero ellos van a estar en la facultad de aceptar o no aceptar esos pedidos, si es que quieren trabajar o no. Si no lo quieren, no van a tener ninguna penalidad. Entonces, por lo tanto, a grandes rasgos, es así como funciona. Y es importante tener esto bien en cuenta porque de esto, o sea, entender esto va a ser el kit para justamente poder determinar cuáles son las medidas regulatorias que podrían darse o cuáles son los acercamientos de, como hacedor de política, ya sea desde el Congreso o desde el Poder Ejecutivo, determinar si realmente puede haber algún tema de problema de política pública que pueda generar que haya algún tipo de regulación para solucionar algo, ¿no? La siguiente, Carlos, por favor. Entonces, acá un poco para recapitular, ¿no? Algunas de las características de lo que hemos estado hablando. Primero, estas empresas digitales, estas plataformas que les comento, prestan servicios de intermediación. Estas empresas no son de transporte, no son de alojamiento, es decir, un Uber no es una empresa de transporte, un Airbnb no es una empresa de alojamiento, un Mercado Libre no es una tienda, no sé, un Helpers no es un tercerizador, sino que simplemente son plataformas de intermediación que lo que hacen es generar esas eficiencias y menores costos de transacción, y sin duda, lo que van a querer hacer las plataformas para jalar más usuarios a su red va a ser tratar de incentivar a que haya mayor calidad en el servicio que se preste, ¿no? El hecho que, por ejemplo, en algunas plataformas pueda haber un sistema de recompensas, ¿no? O de calificación dado por los mismos usuarios, que va a generar que pueda elevarse el estándar de los servicios que se puedan prestar a través de la plataforma, justamente para tratar de jalar la mayor cantidad de usuarios a la plataforma. Entonces, al final no solamente hay una reducción de costos, no hay una generación de eficiencia, sino también hasta promover que haya mayor calidad en la prestación de los servicios, ¿no? No sé si ustedes se percatarán, yo no manejo, yo no tengo carro, no me gusta hacerlo, pero, o sea, siempre he sido un usuario de taxis, y la diferencia cuando, digamos, de repente repuntó el aplicativo, o sea, la diferencia del servicio ha sido abismal, o sea, desde calidad del parque automotor, donde ves vehículos, siempre van a haber de todo, no excepciones, pero vehículos que son mucho más nuevos, mucho mejor cuidados, mejor presentados, hasta el servicio, ¿no? Al comienzo había mucho, no sé si se acuerdan, ¿no? Que te ofrecían, y hasta ahora, bueno, y ahora por la pandemia no tanto, ¿no? Pero te ofrecían caramelitos, hasta tenías botellitas de agua a disposición, te decían, por favor, póngase su cinturón de seguridad, desea aire acondicionado. O sea, esto no puede ser. Pero entonces, definitivamente todo esto te lleva a que pueda haber pues, un incremento en la calidad del servicio que se pueda prestar también, ¿no? Y definitivamente hay un componente bastante importante de generación de nuevas oportunidades, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro, con altos índices de informalidad y desempleo. Este tipo de actividades también te genera una forma muy democrática de poder obtener ganancias, ¿no? Al final, no hay muchas acciones de discriminación posibles. Solo necesitas, por ejemplo, en el caso de aplicativos de movilidad, tener tu vehículo y, claro, tener tu brevete y algunos requisitos que te puedan dar la plataforma para seguridad, ¿no? Como antecedentes pues, policiales y otras cosas más. Y ponerlo a disposición, ¿no? No importa que seas mujer, no importa que seas un joven, estudiante, definitivamente que sea mayor de edad. No importa que seas una persona mayor, o sea, muchos sectores que de repente hasta se les puede tener muy complicado conseguir trabajos formales o, digamos, trabajos a tiempo completo bajo una relación laboral específica, justamente por sus condiciones particulares, porque de repente no quieres trabajar todo el tiempo, quieres trabajar solamente en algunos momentos. Entonces, los aplicativos te dan la opción a tener ese tipo de actividades y aparte te genera toda una opción de emprendimiento, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, las estadísticas en cuanto a los niveles de trabajo independiente que hay en el país, son muy altos. Y cuando uno ve, claro, una explicación puede ser efectivamente que de repente es difícil conseguir trabajo formal. O sea, hay algunos que de repente al final terminan estando comprometidos a trabajar de forma independiente porque no han podido conseguir un trabajo dependiente. Pero muchos de ellos, no sé si la gran mayoría, pero muchos de ellos al final lo hacen porque quieren trabajar de forma independiente, porque le dan mucho valor a este nivel de autonomía y flexibilidad.
Y ahí es importante, por ejemplo, un estudio que hicimos hace poco dentro de Comex Perú, que no sé si lo pueden haber visto, porque recién se ha divulgado la semana pasada con el Instituto Peruano de Economía, justamente para medir el impacto económico de las plataformas digitales en el Perú. Y una de las principales características que saca el estudio, que es importante, primero porque es el único que existe hasta ahora, o sea, es la única fuente que tenemos como sustento para ver cuál es la situación de estos servicios que se prestan en el país. Y claro, al final la fuente primaria son encuestas realizadas. Es una encuesta bastante significativa, o sea, una muestra bastante significativa de los principales aplicativos del país, tanto a conductores como usuarios, como establecimientos comerciales. Y cuando se le pregunta a los conductores o repartidores independientes ¿por qué utilizan las plataformas? La gran mayoría, y estoy hablando pues de 60, 70%, lo hacen porque quieren ser independientes, justamente. Entonces, y si no trabajaran si no tuvieran la opción de trabajar a través de los aplicativos, definitivamente la gran mayoría, y en un porcentaje similar al número que les he dado, tratarían de buscar otro tipo de trabajo independiente. Entonces, ahí vemos que hay un patrón, ¿no? Que son personas que utilizan este tipo de plataformas justamente por las características que tienen. Entonces, cuando tengamos algún tipo de acercamiento regulatorio al asunto, hay que cuidar mucho de no desvirtuar justamente este modelo que es el que al final propicia el que la gente lo use, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre bien en cuenta. Y ahí me comentas, Carlos, también en el chat que tiene razón, es trazabilidad y seguridad, eso es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de los conductores. El uso de las tecnologías justamente te da ese efecto de seguridad tan importante, ¿no? A mí me causa mucha sorpresa cuando la gente dice, no, pues pero son peligrosísimos, ¿no? A cada rato en las noticias salen las noticias de los hurtos y los asaltos utilizando las plataformas. Claro, eso pasa porque justamente hay trazabilidad. Tú sabes qué persona, claro, salvo algunas excepciones por cosas de clonación, que son cosas delictivas que suceden en cualquier actividad, que cada vez es más importante buscar la forma de resguardarlo, pero en líneas generales, al final uno va a saber quién es el conductor que lo va a recoger, en qué vehículo, a dónde te va a llegar, por qué ruta, ya sabes cuál es tu tarifa predeterminada, cosa, puedes pagar con tarjeta, con lo cual no tienes que tener el efectivo en la mano, y si es que ocurre algo, es muy fácil de identificar, y por eso es tan fácil que estos casos hayan sido visibilizados en las noticias, ¿no? Yo me imagino que cuánto podrá ocurrir dentro del taxi tradicional mucho mayor de incidentes y que al final no se tiene conocimiento porque no hay forma de poder justamente identificar quién es la persona que te recogió en la calle, ¿no? Y etcétera. Pero todo esto, y esto es algo que es histórico, va a generar resistencia, ¿no? Todo lo que es novedoso, todas estas formas, va a generar resistencia. Y aquí vamos a la siguiente lámina para graficarlo un poco mejor. Y esto de repente lo han visto antes, porque sí lo he visto en otras presentaciones y yo también lo he usado. Esto es, por ejemplo, cuando surge el automóvil. Hace muchos años atrás, el sistema más común de transporte de las personas era a través de las carretas con los caballos, ¿no? Entonces, cuando surge el automóvil en forma más industrial, ¿quién va a ser el principal opositor a su masificación? Van a ser las empresas dueñas de los negocios que prestan el servicio de transporte a través de las carretas con los caballos. Entonces, son los primeros ellos los que empiezan a decir, no, pero el uso de automóvil debería estar prohibido, que hay una competencia desleal con mi negocio, es muy peligroso, va a generar muchos accidentes, es la máquina pues diabólica, ¿no? Y por eso hasta empiezan a salir regulaciones como esta, que se grafica en el dibujo, en donde se necesitaba que cuando un vehículo transitara por la calle, primero que lo hiciera pues a una velocidad mínima, tan es así que tienes a la persona que va caminando adelante y que el carro nunca lo va a atropellar, porque tiene que ir hasta más lento que la persona, y la persona tenía que ir adelante con una banderita roja, avisando que por si acaso el automóvil estaba pasando para que no haya ningún accidente automovilístico, ¿no? Yo me imagino que muchos más accidentes pueden haber ocurrido con los caballos transitando por los caminos, pero en todo caso, es lo que suele suceder. Definitivamente, pues esto duró poco, al final ya sabemos en lo que digamos, generó la industria del automóvil hasta la actualidad, pero eso es algo que suele darse. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la industria, no sé, el primer caso que les puse de lo tradicional versus disruptivo, de los hoteles, tú vas a tener, claro, que sale Airbnb, pero inmediatamente vas a tener a los gremios de los hoteleros diciendo, no, pues competencia desleal, ¿no?
yo tengo mi hotel, yo tengo que ir a una autoridad, como puede ser en el caso de Perú, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, tengo que sacar mis permisos, mis autorizaciones, tengo que cumplir un determinado metraje, tengo que tener mis extinguidores, en fin, una serie de cosas que tengo que cumplir por ser hotel. ¿Y por qué? Pues esta persona que quiere alquilar una habitación no tiene que cumplir con ninguna. Y, y al final es esta idea de que la realidad para ellos tiene que calzar con la regulación. Y eso creo que es parte intrínseca del problema, ¿no? Porque yo soy abogado, no sé si de los oyentes habrá más abogados, pero en realidad algo que siempre a mí me enseñaron es que la ley no se trata que, digamos, no se trata que la realidad tenga que calzar en lo que diga la ley, sino que la ley justamente o la regulación tiene que ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a las distintas realidades que se puedan dar. Entonces, el hecho de que pueda haber una regulación determinada en algún momento atrás que, claro, no dé cobijo a determinadas fórmulas que pueden ser, que pueden haber existido o que puedan darse posteriormente, no quiere decir que estas formas al final sean informales o ilegales, ¿no? No todo lo que exista tenga que estar regulado ad hoc, tenga que tener una regulación específica, no tiene que haber necesariamente una regulación de las plataformas de hospedaje, no tiene que haber una regulación específica de las plataformas de movilidad, y no puede decirse que si no lo hay, la actividad es informal o es ilegal, porque al final la ley es amplia y abarca todo tipo de actividades. Cualquier tipo de actividad, sea tradicional o novedosa, se le va a aplicar la regulación tributaria, la regulación en materia de protección del consumidor, civil, laboral, lo que quieran. Algo que no nos falta son leyes en el país. Y cualquier actividad está bastante regulada. O sea, eso que generalmente se dice de que no, pero esta actividad no tiene regulación, es mentira. Toda actividad está sumamente regulada. La distinción está en cómo la forma en que de repente realices la actividad puede estar sujeta a determinadas regulaciones o que cómo le vas a aplicar algunas regulaciones que puedan existir. Entonces, al final siempre va a haber esta resistencia inicial y siempre va a haber esta oposición, pero pasa el tiempo y las empresas se van dando cuenta, las tradicionales, que en realidad acá no es una cuestión excluyente, no es que esta nueva forma me va a quitar el negocio a mí, sino que al final terminan siendo complementarias. Y el mercado es tan amplio que hay oportunidad para diferentes formas de hacer las cosas y que al final van a repercutir en una oferta diversa para el consumidor, que también es importante tener en consideración. Entonces, tan es así que muchas empresas tradicionales, por ejemplo, del sector de hotelería, empiezan a sacar marcas determinadas o negocios distintos para un sector más relacionado o con un modelo más tipo de economía colaborativa y de repente para un consumidor que de repente está mucho más cómodo con ese tipo de actividad. Hay personas que de repente pues, se quieren ir a otro país y no quieren ir a un hotel, no quieren tener esa experiencia de estar en un hotel determinado, sino quieren tener una experiencia un poco más próxima de vivir en una casa con alguien, tener un cuarto, hacerse sus cosas y conocer más de la ciudad. Y entonces de repente es mucho mejor una figura tipo la de la plataforma que la de un hotel tradicional. Entonces, por eso los hoteles van diversificándose y van haciendo sus marcas propias. En el caso de los taxis, al final siempre es así, ¿no? Siempre es el sindicato taxista el que se va a poner en primera instancia a los aplicativos por considerar que hay una competencia desleal, ¿no? Entonces, claro, generalmente esto se ha dado más en países con sindicatos más fuertes, ¿no? De repente una ciudad como Nueva York, u otras más en donde puede haber habido un mayor enfrentamiento con los aplicativos. En el Perú, como justamente eso no se ha dado, de repente ha sido mucho más fácil que los aplicativos se masifiquen de una manera más rápida y que los mismos taxistas sean de los principales usuarios, o sea, los taxistas tradicionales, ¿no? Que puedan hasta funcionar híbridamente, ¿no? Si es que no quiero utilizar la plataforma, lo puedo hacer de la forma tradicional. O no necesariamente ser un taxista, sino simplemente una persona común y corriente. De repente yo termino mi exposición y quiero complementar mis ingresos y puedo salir más tarde 2 horas con mi vehículo a justamente conectarme con las plataformas de movilidad. Y no quiero ser taxista porque no es mi intención, sino simplemente hacer de vez en cuando, ¿no? Y de repente una persona que se conecta a la red no quiere salir a la calle a tomar el taxi, sino que lo quiere hacer de esa forma porque le genera mayor seguridad, mayor comodidad, etcétera, ¿no? Entonces, al final, en muchos casos, como les digo, estas mismas personas o negocios tradicionales son los que van derivando en este tipo de negocios. Y este primer momento de resistencia puede ir mutando, hay un momento en donde va a haber una complementariedad, ¿no? Pero cuando pasa eso, van surgiendo otras discusiones que les vamos a dar más adelante. La siguiente, por favor.
y ahí es donde vamos a los retos, ¿no? Que ahí más o menos yo he tratado de dividirlos en tres grandes familias, ¿no? La parte regulatoria, la parte laboral y la parte de conectividad. Y la primera parte es la parte regulatoria, la siguiente por favor, que tiene que ver con los que les decías de la mejora regulatoria, ¿no? La primera reacción es de los congresistas o de los, no sé, de los hacedores de política, y esta es una palabra que también me la copio de Oscar Montezuma, es tener como que tecnopánico, ¿no? Pensar, no, la tecnología al final genera un problema y por eso hay que regularla, ¿no? Y eso no lo vemos solamente en los aplicativos, sino en general, las redes sociales, siempre hay como que, y esto es una tendencia mundial, ¿no? De la necesidad de regular la tecnología porque piensan que puede ser muy peligrosa, ¿no? Cuando en realidad hay un concepto de neutralidad de la tecnología. La tecnología no es buena ni mala. Lo que es bueno o malo es la forma en que puedas utilizar la tecnología, el uso que le puedas dar, ¿no? Pero por lo tanto, bajo esta figura empiezan a surgir como que de repente motivaciones sin el debido sustento para implementar regulaciones. Y ahí volvemos, perdón, seguimos a la siguiente lámina, que es donde adquiere de vital importancia este concepto de análisis de impacto regulatorio, que se aplica a todo, pero yo creo que para el tema de la economía colaborativa o economía digital me parece muy importante. Es una metodología, el análisis de impacto regulatorio, esto viene de la OCDE, ¿no? Del grupo de los grandes países industrializados, que ha sido recogido ya en el Perú, a nivel del Poder Ejecutivo. En el Congreso todavía le faltaría un poco más de fuerza. Hay disposiciones en el reglamento del Congreso que tratan de imponer algún tipo de estándar. Pero esta metodología se basa básicamente en que, primero que uno tiene que conocer un modelo determinado. Y volvemos a la lámina que hablábamos anteriormente de entender el modelo, el triángulo, ¿no? Una vez que tú entiendas el triángulo, vas a ver, ok, ¿qué problema puede darse acá? Tenemos que identificar un problema para empezar a regular. Si no hay un problema, no tenemos que hacer nada. Entonces, más o menos y tomando el tema de repente de los aplicativos de movilidad, que creo que es algo más cotidiano, ¿no? Que de repente podamos entender porque tanto de movilidad como de delivery. Los problemas que suelen presentarse justamente para hablar sobre estos temas es, hay un tema de protección al consumidor, ¿no? Porque si es que pasa algo, tú no tienes a quién quejarte por el servicio. Hay un tema de seguridad, que lo hemos dicho, ¿no? Constantemente hay robos, asaltos, eso es lo que generalmente puede decir las personas que estén detrás de las regulaciones. Un momento también se dijo que era competencia desleal, ¿no? Justamente, por ejemplo, el caso con los taxistas tradicionales o los hoteles. Y un nuevo tema que se viene generando es el tema laboral, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas? Generalmente se habla de la uberización del empleo, ¿no? Hay toda una corriente que habla de la precarización del trabajo como consecuencia de las plataformas. Pero en todo caso, si uno va identificando cuáles son estos supuestos problemas, hay que empezar a ver realmente qué hay detrás. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la competencia desleal, ya vimos que no hay un tema de competencia desleal, porque para empezar habría que determinar cuáles son los servicios que se prestan. Y por ejemplo, regresamos otra vez al tema de transporte. Si hay un servicio de transporte, ¿quién lo presta? ¿Lo presta el conductor al pasajero? La plataforma no presta un servicio de transporte. ¿Hay competencia desleal con una empresa de transporte? No habría. De forma legal no la habría. Un tema de consumidor. Ok, habrá que ver cuáles son las relaciones de consumo. Si hay un problema en cuanto al servicio de transporte en sí, el usuario va a tener que quejarse con la persona que le presta el servicio de transporte, con el conductor, como sucede con un taxi tradicional de la calle. Si tú tienes un servicio que no te ha gustado, tú te podrás quejar. Claro, la diferencia con la plataforma va a ser que vas a tener mayor posibilidad de identificar a la persona que te prestó el servicio, que eso no lo puedes tener con el taxi tradicional, por ejemplo. Pero tú no puedes quejarte con la plataforma por el servicio de transporte. Con la plataforma podrás quejarte, por ejemplo, con la información que te puede dar la plataforma. Si la plataforma te dijo, a ti te va a recoger este conductor que está en este vehículo, en determinadas condiciones, que tiene aire acondicionado, y cuando tú llegas, eso no se da, ahí tú puedes decir, ok, si hay un problema de consumidor con la plataforma, porque la plataforma no me está dando la información adecuada, pero no te va a poder quejar con la plataforma sobre el servicio de transporte. No sé si me deja entender. Hay que empezar a desmenuzar cuáles son los servicios y quién presta el servicio a quién para empezar a determinar la regulación que está vigente, que es plenamente aplicable. Esto no quiere decir que no puedas ir en copia a quejarte. Puedes irte a quejar, pero vas a tener que determinar exactamente cuáles son los servicios y quién lo presta. O el tema de seguridad que hablábamos, ¿no? Que al contrario, según lo que hemos visto, hasta las plataformas ha generado un nivel de estándar mayor en materia de seguridad, ¿no? Yo diría que en vez de estar pensando que las regulaciones que los aplicativos deben tener una regulación que les dé mayor seguridad, hasta pensar que el negocio tradicional, por ejemplo, del taxi, debería replicar los estándares de seguridad que tienen las plataformas, justamente para mejorar el servicio, ¿no? Pero en todo caso, este es un trabajo importante que hay que hacer dentro del análisis para determinar si hay problemas de política.
Y si hay problemas de política y se identifican, habrá que determinar, ok, entonces, ¿cuáles son las alternativas para solucionar esos problemas de política? Y no solamente es una, pueden ser varias. Algunas regulatorias, algunas no. De repente simplemente son cosas de comportamiento. Si es que de repente tienes un problema de política pública, de que la gente está sufriendo muchos accidentes porque no utilizan su cinturón de seguridad, de repente más efectivo puede ser la política de poner mimos en las calles haciendo educación vial o la sancionatoria, ¿no? Ah, no lo utilizas, entonces te voy a sancionar con papeletas, pero no necesariamente una regulación. Entonces, se empiezan a ver distintas alternativas y todo en un proceso transparente, todo con consultas públicas. Todo este proceso tiene que ser con los ciudadanos, con las empresas, con otras organizaciones públicas que pueden tener un tipo de injerencia. Al final es un proceso que debe ser totalmente abierto y consultivo, y una vez que se recojan todas las opiniones, se puede llegar a una solución que esté bien fundamentada y que al final termine siendo lo menos gravosa para el usuario, para el consumidor. Ese es en grandes rasgos lo que significa el análisis de impacto regulatorio y que tiene su componente ex post, ¿no? de monitoreo de la regulación. Ver si efectivamente, ok, esta solución que al final tú planteaste como la solución realmente sea efectiva, que en la práctica esté cumpliendo con los objetivos que estás buscando obtener. Y si no, que no hay ningún problema. Esto es todo una política de ensayo y error. Ser totalmente hidalgo, es decir, no, la regulación en realidad no ha funcionado, la tengo que derogar, o hay cosas que se deben ajustar. Entonces, este es un proceso muy flexible y continuo que debe darse. Entonces, esto es lo que tiene que haber para que haya una correcta regulación. Entonces, cuando en su momento vemos regulaciones como, por ejemplo, la laboral, que entramos al siguiente componente de la siguiente lámina, nos encontramos con esta asunción del problema, ¿no? Los trabajadores están desprotegidos, ¿no? Que no hay derecho, que ganan menos del salario mínimo, que trabajan mucho tiempo, y etcétera, etcétera. Y aquí es importante conocer otra vez, primero, el modelo, volvemos al triangulito, para saber quién puede ser, si es que hay una relación laboral o no, o quiénes prestan los servicios, y también irse a la evidencia de qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, en el primer punto, que es la parte de la laboralidad, ¿no? Acá tendrás que determinar, ok, en el derecho de trabajo tú tienes que una relación laboral está compuesta por 3 elementos, ¿no? La prestación personal de un servicio, remuneración y subordinación. ¿Acá hay una prestación personal? Sí, efectivamente, hay un conductor, hay un repartidor que prestan un servicio. ¿Hay remuneración? ¿Quién le paga a quién? ¿La plataforma le paga a alguien? Volvemos al triangulito o al rombo. La plataforma no le paga a nadie. Quien le paga es el consumidor al establecimiento comercial o el consumidor al conductor. La plataforma no. Entonces, ¿qué relación laboral podría haber con la plataforma? Ninguna, no hay remuneración. Generalmente lo que hace la plataforma, justamente para darle mayor incentivo a la red, es en algunos casos prestar un servicio adicional de pasarela de pagos, para que la gente pueda pagar con su tarjeta. Pero esa plata no es que vaya a la plataforma, la plata va a quien debe ir. Y al final simplemente se quedará la comisión que se queda la plataforma por el uso, que es el pago que le da el conductor, el pago que le hace el establecimiento comercial por participar en la red. Pero la plataforma no paga. Y más importante aún, el elemento de subordinación, ¿no? La subordinación quiere decir que haya un poder de dirección, de fiscalización y de sanción por parte del empleador con su trabajador. O sea, aquí estamos hablando de personas que utilizan sus instrumentos, ya sea vehículos, que se conectan cuando ellos quieren, las horas que quieren, que si no quieren aceptar una orden, no la aceptan, no hay penalidades. ¿De qué subordinación podemos estar hablando? Y ojo, tampoco no podríamos decir per se de que no existe ninguna relación laboral, pero lo que sí podríamos afirmar es que no se podría decir que toda relación en una plataforma es laboral. Eso es importante tenerlo en consideración. Y esto a raíz de, por ejemplo, el proyecto de ley que acaba de presentar la congresista Susy Paredes y que se está debatiendo en el Congreso con los argumentos que les estoy comentando. Con lo cual vemos que son equivocados, ¿no? Justamente por la carencia de estos elementos. Al final, como le dije, cada negocio o cada modelo de negocio es muy distinto. Y justamente dentro del derecho laboral existe este principio de primacía de la realidad. Hará que ver caso por caso a ver si efectivamente se dan estos elementos, estos 3 elementos que hemos comentado, y eso es una práctica que se da judicialmente. Hasta ahora no hay ningún proceso judicial que se haya iniciado. ¿Y cuáles son los efectos que podría generar esto? ¿No? O sea, yo creo que es la típica regulación que al final termina perjudicando a quien supuestamente vas a tratar de beneficiar, ¿no? Yo creo que son muy buenas las intenciones de la congresista, seguramente por proteger a los conductores y repartidores.
sería bueno que, por ejemplo, pueda haber el estudio que, del IPE, que es de difusión pública, está en la página web de Comex Perú para quien quiera descargarlo, para que vean la real motivación de los conductores y repartidores, que ellos quieren ser independientes, por ejemplo, para que se den cuenta de que al final el hecho de que los puedas forzar a estar en un vínculo laboral va a querer decir que van a tener un tipo de exclusividad, porque muchos de ellos trabajan con más de un aplicativo. En este caso, como empleador, yo tendría todo el derecho de decirle, no, tú solamente vas a trabajar conmigo, con lo cual solamente podrás utilizar un aplicativo, trabajar con un horario de trabajo determinado, recibir instrucciones, o sea, vas a tener que aceptar tales órdenes. Posiblemente el sistema, primero que se desnaturaliza el modelo de negocio, ¿no? Porque estás hablando de miles de repartidores y conductores que de un momento a otro tendrían que pasar a planilla, con lo cual de repente muchas plataformas dejen de existir, se vayan, otras puedan crearse ya como una empresa tradicional de delivery, que es un poco lo que se quiere superar con este tipo de cosas, y que no está prohibido, podría coexistir. Al final podrían ser complementarias, como de hecho pueden existir ahorita empresas de delivery tradicional con sus flotas de repartidores, que generalmente existen, o establecimientos que tienen sus propios repartidores contratados, como también puede haber las plataformas. Al final todo puede coexistir dentro del mercado. Pero es importante empezar a determinar que un mal análisis de impacto regulatorio, un mal diagnóstico y dimensionamiento del problema que puede generar al final mayores perjuicios que los beneficios que tratas de conseguir. Y acá está el ejemplo clarito, en esta lámina que les estoy presentando. Este es un caso de España, esto es Madrid, en donde recientemente se promulgó una ley en este sentido, la ley Rider la llaman, donde al final ocasionó que los mismos repartidores son los que salen a quejarse de que al final, como consecuencia de la disposición, y pasamos a la siguiente lámina, una de los principales operadores allá, que es Deliveroo, se fue porque simplemente no era su modelo. Y definitivamente la oferta de delivery por aplicativos ha disminuido, con lo cual se pierden oportunidades de ganancia para muchas personas, ¿no? Y otro elemento adicional que es importante determinarlo, por ejemplo, para el caso peruano, ¿no? Y si es que hubiera una relación laboral, en el caso de delivery, por ejemplo, la mayoría de los repartidores son de nacionalidad venezolana. Entonces, ahí se le tendría que aplicar, por ejemplo, la ley de trabajador extranjero, que impone una cuota de 20% a las empresas para trabajadores extranjeros. Entonces, son disposiciones que al final de repente no se toman en cuenta en las repercusiones, pero que van a tener un impacto muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y finalmente, como gran reto, es el tema de la conectividad, ¿no? O sea, al final de nada te sirve hablar de las plataformas, la economía colaborativa, si es que realmente son muy pocos en el país que pueden tener acceso a dispositivos que pueden utilizar la tecnología. Por eso cuando se ve en el estudio del IPE, en realidad está concentrados los servicios casi al 100% en movilidad y más o menos al 90% de delivery en Lima, en la ciudad de Lima. Algún nivel de participación hay en algunas ciudades importantes, ¿no? Como puede ser Arequipa, Piura. Por ahí creo que está próximos a ingresar, por ejemplo, los aplicativos de movilidad al Cusco. Pero en realidad, claro, todo va a venir porque si no hay conectividad, no tienes tampoco este concepto de apropiación digital, ¿no? Que las personas estén confiadas y estén, digamos, cómodas con el uso de las tecnologías, ¿no? Eso es algo que tiene que tener un componente un poco mayor, ¿no? Educativo, pero al final la base, el sustento de esto, el efecto habilitador, es simplemente que haya conectividad en todo el país, ¿no? Si no tienes la posibilidad de llegar con internet a todos sitios, pues difícilmente podrás hacerlo, ¿no? Y al final son discusiones, como les decía al comienzo, que son la forma de hacer las cosas, ¿no? This is the way. O sea, al final, ahorita vamos a discutir, o estamos discutiendo sobre cosas que creemos novedosas, que ya vemos que no son tan novedosas porque ya vienen de años atrás. Los supersónicos ya lo ponían en su momento, pero cuando lo veamos después va a ser la normalidad. O sea, esta es la forma de hacer las cosas, con lo cual todo lo que podamos hacer ahora también lo tenemos que tener con una visión de no generar trabas, ¿no? Y todo lo que podamos hacer ahora va a repercutir en cómo podamos afectar el ecosistema digital, porque si bien ahora podemos estar hablando de algunas regulaciones que tratan específicamente, por ejemplo, de movilidad o delivery, al final el concepto va a ser el mismo para otro tipo de aplicativos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Loop, que le puse, que son las mujeres venezolanas que justamente se presta un servicio de intermediación de servicios de limpieza. O sea, si en un momento dado, bajo la misma lógica de la regulación que se quiere hacer ahora, establecieras la obligación de Loop de poner en planilla a todas estas mujeres venezolanas, Loop deja de existir.
y va a dejar de existir helpers, y va a dejar de existir hadas, y va a dejar de existir housekeep, y etcétera, 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 ¿no? Porque ese no es el modelo de negocio. Volvemos al triangulito. Entonces, en realidad, acá lo que hay que ver es darle la real importancia a las cosas y el full análisis de impacto regulatorio. Espero no haber sido muy denso con la explicación. Para nada, muchísimas gracias, Jaime. Ha sido, de hecho, muy por el contrario, bastante fluido, bastante entretenido y puntos bonus por la imagen final de Mandalorian. Eh, yo tenía un par de preguntitas. Justamente había un momento en el que estabas hablando efectivamente de ver cuál era, o sea, cuáles eran los límites de este modelo y de las distorsiones. Yo percibo que existe, o sea, parte de lo que da pie a que existan estas iniciativas regulatorias que son a las que nos estamos enfrentando actualmente, tienen que ver en cierta medida con no presentar dentro del discurso a favor de este tema de innovación justamente las posibles distorsiones y cómo abordarlas de manera desde nuestro lado propiamente, digamos, ¿no? Hay una particular que yo en algún momento he mencionado cuando he hablado de esto, que tiene que ver con, o sea, si bien uno entiende, como era el caso del Deliveroo, que no hay una relación laboral propiamente, cuando, cuando el servicio de delivery comienza a exigir ciertos cumplimientos que exceden la figura de yo cuando puedo participo del modelo y cuando no apago la aplicación y me voy a mi casa, entonces ellos mismos están poniendo el escenario en el cual alguien puede venir luego a decir, mira, esa es una relación laboral, ¿por qué tiene uniforme? ¿Por qué está brandeado? ¿Por qué cobran penalidades? Entonces, ¿dónde, o sea, tenemos identificados más bien cuáles son justamente esos flancos abiertos que hay que ajustar? Sí, gracias, Carlos. Y en verdad, y eso va de la mano con lo que comentaba, ¿no? Que no es correcto poner a todos en el mismo saco, sino que va a ser caso por caso y va a depender mucho de este tipo de particularidades de cada modelo de negocio. Porque todas las plataformas, por más que podamos hablar de todas las plataformas de delivery, todas las plataformas de delivery no funcionan igual. Entonces, por ejemplo, en el caso de España, y me parece que la revolución hasta fue distinta, porque no establecía ahora todos los que participan tienen vínculo laboral, sino que hablaba de que aquellos que como que cumplan con los criterios de laboralidad se consideraban una relación laboral. Entonces, ¿cuál es el efecto? De repente vas a ajustar algunas cosas. Si el utilizar la pasarela de pagos te puede generar alguna distorsión sobre que la plataforma es la que recibe el dinero por el tema de remuneración, entonces el día de mañana la plataforma dice, ¿sabes qué? No, mejor no pongo plataforma de pagos y que el mismo usuario le pague directamente al conductor y que el conductor tenga que utilizar su POS o si es que lo quiere pagar con tarjeta o simplemente sean pagos en efectivo. Entonces como que pueden ir determinándose. Si me preguntas cuáles son todos estos elementos, si están identificados en las empresas, no, es algo que o sea, cada una de las empresas tendrá que hacer su inventario. De lo que yo he podido recoger más o menos en líneas generales por la práctica, me parecería que no hay, de repente en un inicio podrá haber habido, de repente en un inicio, y no estoy tan seguro, pero de repente en un inicio me parecería que sí habían como que más penalidades, por ejemplo, ¿no? El que no recibía, el que no aceptaba una orden determinada, de repente sí podía haber recibido una penalidad, porque afectaba el sistema, ¿no? Esto te genera un problema también para el consumidor, el que alguien no acepte o te lo cancele, te genera también un perjuicio para el consumidor, entonces, muchas veces como que para tratar de resguardar eso, porque al final la plataforma lo que va a querer hacer es marketear. Lo que él necesita es la red más amplia posible para que haya mayores transacciones. Entonces, tú quieres atraer la mayor cantidad de gente y para eso tienes que demostrarles que el sistema funciona bien. Entonces, en algún momento de repente pudo haber eso que ahora ya no lo hay, ¿no? Y ahora muchos argumentos van por ese lado. O sea, generalmente cuando se habla de subordinación, muchas de las cosas que se utilizan es, oye, pero si es que tú no aceptas, o te penalizan, o no sé, por ejemplo, la congresista Paredes habla mucho de el peligro, por ejemplo, de conductores de que tener que recibir la instrucción de irse a realizar un servicio en una zona que es muy peligrosa y que o sea, se puede poner en riesgo, pero no puede decir que no. Y no, al contrario, o sea, si esa persona recibe la orden en su celular, ¿no? Y ve dónde queda y dice, no, acá no me meto, no lo acepta. Otro lo va a aceptar, el que quiera. Y no va a recibir ninguna penalidad, ¿no? Pero imagino que son cosas que de repente se pueden ir adaptando. Eso es lo bueno también del uso de las tecnologías, de la flexibilidad que puede dar.
y que cuando en su momento haya un problema así, y que realmente puedas considerar que hay un vínculo o algún elemento de laboralidad, bueno, el Poder Judicial lo tendrá que determinar y seguramente será materia de un resarcimiento económico para el considerado trabajador, ¿no? Sí, eso es precisamente, justo por eso preguntaba, porque el nivel de especificidad con cada una de las necesidades hace, o sea, es bueno explicitarlo y decir, no se puede abordar pues con una receta única todo el tema de las limitaciones en cada uno de los negocios que hay dentro del modelo, ¿no? Pero lo preguntaba precisamente porque eso es lo que en el fondo da pie a que digan, no, mira, como en este servicio, por ejemplo, en el de los deliveries, ahí están obligándolos. Y sí, o sea, sí existe todavía algunas cosas identificadas con respecto al asunto de las penalidades, de los mínimos transaccionados, de los envíos mínimos, del uniforme, pero son particulares a una empresa. Y esa es una cosa que vale la pena recordar, ¿no? Que cuando ves malas prácticas, tienes que identificar a la empresa de la mala práctica y no adjudicársela al modelo completo. Esa es una mala costumbre que ocurre normalmente, ¿no? Para poder corregirlas sobre la marcha. Y debo decir que contra todo pronóstico, este webinar, este IBIS Campus, ha durado más de una hora, Jaime. Creo que has batido, sin mal no recuerdo, creo que has batido el récord. Le has ganado a Mario Zúñiga, que él estuvo a cargo del segundo Ibis Campus, donde habló del caso de Apple versus Epic. No sé si quieres dar algunas palabras finales, algún resumen. Yo te preguntaría, entonces, si tuviésemos que resumirlo de la manera más violenta posible, ¿cuáles son los beneficios en general de contar con este modelo de intermediación para los consumidores, ¿no? Y bueno, de paso también para las empresas? Sí, no, gracias. Ya me da un poco de vergüenza hablar más entonces, para el tiempo. Claro, creo que debí Pero decirlo al revés, ¿no? Primero decirte a ver, cierra y de ahí ya que había demorado mucho. No, 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 por favor. no, en realidad sí, tratar de resumirlo es simplemente que no se puede limitar la tecnología. O sea, al final es, es la nueva normalidad. El hecho de querer poner trabas a regulaciones en un momento determinado, al final te va a generar un escollo que puede ser impracticable en el futuro porque la tecnología va evolucionando, las formas van cambiando y la regulación no puede estar cambiando. Yo creería que a lo que se debe apuntar justamente es a fortalecer a tus regulaciones de una forma lo suficientemente flexible como para que se puedan adaptar a estas nuevas realidades que al final lo que traen son beneficios para todos, ¿no? Estos elementos de eficiencia, la reducción de costos de transacción, de cercanías y de oportunidades de ganancias para muchas personas, yo creo que son los elementos más positivos. Que no quiere decir que después de hacer un análisis determinado no se puede determinar que hay problemas. Y, por ejemplo, te robo 2 minutitos porque me parece algo importante. Por ejemplo, Por cuando favor. veamos lo de las plataformas, ok, de repente no hay los problemas que los congresistas pueden haber identificado, pero sí vemos, por ejemplo, y es algo que a mí particularmente me preocupa que hay, es un problema de protección social, de seguridad social, porque con niveles cada vez mayores de trabajos independientes, yo como Estado sí podría estar preocupado de que estas personas que no están forzosamente cotizando en salud o pensiones, al final me pueden generar un gasto público como Estado. Entonces, cuando tú haces tu análisis de impacto regulatorio y determinas en qué momento el Estado tiene que intervenir porque hay un problema de política pública, de una incidencia tal que a mí me puede obligar a intervenir, ese puede ser y que no está acotado a los trabajadores independientes de las plataformas, que al final terminan siendo ni el 1% del universo de los trabajadores independientes. Pero sí hay un elemento a considerar ahí de cómo ves el tema de seguridad social del trabajador independiente, ¿no? Y ser pues, innovadores, ¿no? De manejar estas figuras, por ejemplo, de porcentaje del IGB para hacer fondos individuales. En fin, hay una serie de herramientas que pueden existir, ¿no? Pero a lo que voy es que tampoco no es que esté exento de problemas, ¿no? Al final no quiero decir que no habrá problemas, pero la importancia del asunto es determinar cómo se pueden orientar o diagnosticar o dimensionar esos problemas para atenderlos de la manera más eficiente posible.
Muchísimas gracias. Ahora sí, Jaime, eh, ya no extenderemos más esta edición de Ibis Campus. Ha sido muy enriquecedor lo que hemos escuchado sobre tu exposición del modelo de intermediación. Es un tema que se necesita ventilar aún más y se necesita aclarar y presentar así en sencillo. El contenido de este webinar queda disponible para que las personas que lo han visto, para quienes han estado conectados vía Zoom y quienes han estado vía Facebook, puedan compartirlo, puedan hacerlo llegar a todas las personas posibles, porque de esto se está hablando y de esto se está intentando regular. Y es bueno que sepamos que se está haciendo en nuestro nombre, esencialmente, ¿no? Y que podría impactarnos a futuro. Nuevamente te agradezco, Jaime, a nombre de IBIS Latin America y a nombre del ecosistema digital de negocios y las personas conectadas por haber estado con nosotros el día de hoy. Mil gracias, Carlos. Saludos a todos. Gracias, Jaime. Y antes de irnos, les recuerdo que este ciclo de webinars de IBIS Campus es quincenal. Ustedes pueden inscribirse, nosotros en nuestras redes sociales, que tenemos múltiples redes sociales, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, colgamos las convocatorias a estos webinars de IBIS Campus, que son quincenales, para que participen. A las personas que han estado conectadas el día de hoy, les llegará al correo electrónico con el que se registraron un certificado de participación para que lo usen para los fines que consideren convenientes. Si tienen algún tema de innovación que quieran que se toque y que se profundice en alguna de las próximas ediciones de IBIS Campus, por favor háganoslo saber en nuestras redes sociales y nosotros lo consideraremos para hacer la próxima edición. También les recordamos que gracias a la colaboración que IBIS mantiene con el Hub de Innovación Minera del Perú y con mildemonios.pe, tenemos un podcast quincenal también que se llama Estación Innova, donde hablamos precisamente sobre conceptos de innovación. Son unas pastillas de 10, 15 minutos máximo, en la cual en una conversación bastante amena, Hans y Pamela comienzan a desgranar estos conceptos de innovación también para tenerlos a mano y conocerlos bien, porque hay muchos que son buzzwords que se hablan permanentemente, pero a veces uno no sabe qué son, entonces allí es que uno se entera de lo que son. También les recordamos que tenemos un portal de noticias, que es noticias.ibis.pe, donde hay todo lo que tiene que ver con innovación en el país, entre otras cosas, la nota sobre el estudio del Instituto Peruano de Economía y también de COMEX al que se refirió Jaime durante su exposición el día de hoy, así que los invitamos a pasar por la página noticias.ibis.pe y darle una mirada a los artículos. Hay muchísimo más contenido, hay entrevistas, hay bastante contenido de calidad en general. Y adicionalmente, ya para cerrar, le recordamos a todas las personas que han participado, una vez más, que esta iniciativa de IBIS Campus llega gracias a IBIS Latinoamérica, que es una empresa con 20 años de experiencia en la transformación digital de cadenas de provisión de grandes empresas en el Perú y también en la región, en Latinoamérica. Tenemos 120 de los más grandes comparadores y decenas de miles de proveedores en el ecosistema digital de negocios, donde transaccionan para crecer cada vez más y así poder crecer juntos. La idea es buscar eficiencia y por eso tenemos soluciones para cada uno de los pasos que existen dentro de la cadena de suministro, desde el requerimiento interno, que es cuando alguien necesita algo dentro de tu oficina, hasta la gestión del pago y todos los procesos que hay de un punto, de un extremo al otro extremo. Además, hay un servicio de subastas electrónicas que IBIS la gestiona por tu empresa y también un sistema de compras que sirve para contribuir con la transparencia en el sector público, que se llama EGP. Si quieren conocer más de nuestras soluciones, pueden entrar a ibis.pe /soluciones. Ahí van a encontrar toda la información, pueden ponerse en contacto con nosotros encantados de darles más información y así poder atenderlos y también empezar con ustedes a crecer juntos. Nuevamente, mil gracias a todos por estar aquí, todas y todos, a las personas que han estado conectadas desde Zoom, a las de Facebook y a quienes vean esto en diferido, porque va a quedar colgado. Gracias también a Jaime de Comex, a Jaime Dupuy, por habernos regalado
una hora y media de su tiempo. Y soy Carlos Zúñiga, me despido, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en 15 días y no se olviden que en 7 días sale el próximo episodio de Estación Innova. Hasta pronto.